Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Rodríguez, soy el especialista de Siemens encargado de atender la cuenta de redes eléctricas y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre arrancadores suaves, eh, las generalidades y conceptos básicos de arranque suave. Entonces la idea es que nos familiaricemos un poco con la familia de arrancadores suaves de Siemens 13RW5 que comprende diferentes características dependiendo de la aplicación y de la robustez de la conducción de carga del motor. Ok, entonces en el momento en el que tengan preguntas o alguna duda pueden hacerlo de manera directa y yo les estaré contestando. Here I'm going to show you the Soft Starter 3RW5. It offers a whole bunch of functionalities for all your applications. And without it, I could never move so gently and smoothly. And now, transform your strengths. Bien, en principio con el tema de arrancadores suaves nosotros podemos encontrarnos con tres temarios principales y características iniciales que tienen estos equipos. En la primera parte de este webinar vamos a tocar algo del portafolio completo y de las características que tienen los equipos dependiendo de las aplicaciones. Entonces tenemos diferentes segmentos para poder cumplir con la aplicación, por eso se habla de portafolio completo. En segunda instancia se habla de una fácil selección, puesto que estos equipos tienen diferentes herramientas para poder hacer una selección dependiendo de la aplicación y de las condiciones de carga del motor. Entonces es básicamente tener en cuenta que existe siempre un arrancador adecuado para cada tipo de aplicación y para cada motor. Por último, la idea es que revisemos de manera ligera un tema que tiene uno de los arrancadores 3W5, específicamente el 3W55, que es una función de parametrización automática, lo que nos permite tener puestas en marcha y comisionamientos mucho más rápidos en planta. Esta es la familia de arrancadores suaves que hemos tenido a lo largo de la historia con Siemens, partiendo desde 1984. Puede que algunos lo conozcan, algunos no, arrancando desde 3W10. Acá podemos ver cómo llegamos a lo largo del tiempo con el tema de innovación, pasando por el 11, 12, 20, 22, 30, 34, 40, 44 y ahora la línea que estamos presentando, que son los 52 y 55. Teniendo en cuenta que anteriormente, desde las familias 3RW22 hacia atrás, no poseíamos algo indispensable que manejamos hoy en los arrancadores suaves, que se llama contactor de bypass, lo que nos permite dejar enganchado el motor después de ejercer la función de arranque y permite que los tiristores del equipo trabajen de una manera más tranquila y alargamos la vida útil también del arrancador. Okay. ¿En qué aplicaciones podemos utilizar un arrancador suave? Básicamente se puede utilizar en absolutamente todas las aplicaciones que incluyan motor en industria o en cualquier otro tipo de sector. Inicialmente tenemos bombeo, ventilación, algunos procesos y en su mayoría para todo el tema de bandas transportadoras. Normalmente manejamos arrancadores suaves para aplicaciones como bombeo, debido a que tenemos que cerciorarnos que los equipos de bombeo tengan una larga vida útil. Al nosotros efectuar arranques suaves, alargamos la vida útil tanto mecánica como eléctricamente del motor. Ya como todos saben, los arranques directos implican un mayor torque de arranque. Al tener un mayor torque de arranque vamos a tener corrientes elevadas y asimismo un estrés mecánico mucho más alto, debido a que se tiene que romper la inercia
con muchísima más fuerza. Por ende, surge la necesidad de implementar arrancadores suaves en las aplicaciones en industria a día de hoy. Bien, normalmente nosotros podemos medir en qué sectores tenemos la participación o el consumo energético. En esta gráfica nosotros podemos ver que en la industria representa un 42% del consumo global en la energía a nivel mundial. Y de ese 42%, si lo vemos como un 100, el 67% son cargas inductivas, es decir, motores, ya que, como bien saben, en la industria absolutamente todo se mueve a base de motores. Por ende, también surge la necesidad de utilizar equipos que nos permitan tener ahorros energéticos, ya que haciendo arranques convencionales como arranques directos o arranques estrella triángulo, pues vamos a tener sí o sí un consumo de energía mucho más elevado, lo que nos va a llevar a tener que pagar por energía todo el tiempo, y eso también se repercute en que la calidad de energía se va a ver reducida. Asimismo, tenemos también, como tenemos un porcentaje de participación de cargas inductivas, estas se ven distribuidas en diferentes tipos de equipos. Como podemos ver aquí, el 21% de esa distribución corresponde a bombas, ya sean de agua, hidráulicas o de cualquier otro tipo de fluido. Después tenemos ventiladores, compresores, bandas transportadoras y procesos. Cuando hablamos de procesos hablamos de extrusoras, tal vez de trituradoras, de mezcladoras o de todos esos tipos de aplicaciones que son un poquito más complejas. Sin embargo, el 21% de las aplicaciones que vemos en industria son bombas y ventiladores, por lo cual nosotros tenemos un portafolio, digamos que bastante extenso, para poder cubrir con todo este tipo de aplicaciones y poder tener el mejor desempeño para los equipos. Entonces, inicialmente tenemos bombeo, normalmente lo podemos ver en camaroneras, básicamente en todo tipo de industria en donde necesitemos llevar agua de un lado A a un lado B. Asimismo, tenemos ventilación en donde necesitemos sacar aire caliente o tal vez algunas partículas de algún químico que no sea, digamos, que permitido en el ambiente en donde estamos trabajando. Entonces vamos a necesitar también todo el tema de ventiladores industriales. También tenemos compresores cuando trabajamos con sistemas a presión y sistemas presurizados, y también con sistemas hidráulicos. Bien, hablando un poco del tema matemático, como podemos ver acá, nosotros lo que vemos es que cuando nosotros hacemos un arranque directo vamos a tener un alto par de arranque, es decir, que la fuerza con la que el motor va a empezar a moverse es la máxima, debido a que en el arranque directo vamos a tener un consumo de alrededor 8 veces la corriente nominal del motor. Sin embargo, esto en algunas aplicaciones suele ser nocivo. Por ejemplo, en algunas bombas grandes no podemos permitirnos esto, debido a que va a tener un estrés mecánico bastante importante la bomba, y lo que tenemos que hacer es cuidar en su mayoría la vida útil del equipo. Sin embargo, tenemos también arranques como el arranque estrella triángulo, que, como podemos ver en la gráfica, tenemos un par de arranque un poco menor, pero cuando se hace el cambio al delta, pues vamos a tener un consumo de corriente un poco más elevado y por ende un par también más alto cuando llegamos a la velocidad nominal del motor. Sin embargo, el arranque estrella triángulo a lo largo de la historia ha sido una solución bastante eficiente para mejorar el consumo energético y para algunas aplicaciones, como lo habíamos mencionado anteriormente. Después llegamos al arranque suave, en donde podemos ver que nosotros tenemos ya un torque un poco más controlado, tenemos un par que va cambiando conforme la aceleración del motor aumenta hasta llegar a su velocidad nominal, y a la larga lo que vamos a tener es que vamos a desarrollar el torque nominal del equipo después de cierto tiempo, pero con unas condiciones energéticas muchísimo mejores, teniendo en cuenta que el consumo se reduce bastante. Acá podemos ver el homólogo de la gráfica que tenemos mecánica en la parte de arriba, el homólogo en la parte eléctrica, en donde podemos ver efectivamente cómo la corriente eléctrica en un arranque directo es muy alta. Entonces podemos ver que la corriente nominal está muy elevada a comparación de cómo sería con un arranque estrella triángulo. Sin embargo, después podemos ver asimismo la corriente de arranque en un arrancador suave, y podemos ver que arranca muy cerca a la corriente nominal del motor, lo que nos va a permitir ahorrar
grandes cantidades de energía y también tener un arranque de una manera más suave, tanto mecánica como eléctricamente, lo que nos va a permitir que el motor trabaje de una manera más eficiente. Bien, nosotros tenemos también soluciones para las protecciones eléctricas, ya que cuando nosotros dimensionamos equipos como arrancadores suaves es necesario también tener en cuenta la protección para el equipo, ya que son equipos que consumen, digamos que un recurso económico bastante elevado a comparación de un arranque directo. Es necesario hacer las protecciones correctas para que estos equipos operen de una manera idónea. Por ende, debemos cerciorarnos cómo proteger nuestros equipos de arranque. Inicialmente podemos hacer dos tipos de protección, ya son llamadas coordinación tipo 1 o coordinación tipo 2, en donde una incluye fusibles y la otra no, lo que nos va a permitir tener mayor disponibilidad en caso de que ocurra un corto, y seguramente vamos a proteger nuestro equipo de una mejor manera, previniendo paros en planta y disponibilidades en el proceso. Bien, los arrancadores suaves, ¿cómo cumplen con las necesidades de la industria? Pues básicamente todo se resume a que tenemos que tener la facilidad al hacer una selección para poder encontrar la respuesta y las soluciones a los procesos y a los inconvenientes que se nos presentan en las industrias. Entonces debemos tener herramientas que nos permitan hacer selección y parametrización de los equipos de una manera fácil y sencilla. Básicamente lo que tenemos acá en esta tabla es un consolidado de todas las familias de arrancadores suaves que existen actualmente en el portafolio de Siemens, arrancando desde lo más básico hasta lo más robusto dependiendo de la aplicación. Nosotros podemos ver que tenemos aplicaciones como bombeo, ventilación, compresión, bandas transportadoras y procesos. Para cada uno de estos procesos o de estas aplicaciones existe una familia de arrancadores suaves idónea, pues también teniendo en cuenta las condiciones de carga del motor. Por ende debemos cerciorarnos de hacer una selección idónea y correcta. Inicialmente tenemos las familias más básicas, que son 3RW40 y 3RW30 hasta 75 caballos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 3RW30 está saliendo del mercado debido a la simplicidad eléctrica que tiene el equipo. Por ende, Siemens optó por quedarse con la gama más básica, siendo el 3RW40 el equipo insignia para aplicaciones sencillas como ventilación. Estos equipos son de parametrización manual vía perilla, que están puestos sobre la caja del equipo, y pues tiene, digamos que, diferentes funcionalidades. Entonces, estos equipos ya presentan con limitación de corriente, ya presentan limitaciones de corriente para algún tipo de aplicaciones en donde debemos asegurarnos que la corriente de arranque no sea tan elevada para proteger nuestras cargas. También tienen protección térmica incluida, es decir, ya tienen un relé térmico o electrónico que nos va a proteger las sobrecargas del sistema en cuanto el motor se vea sobrecargado por algún tema intrínseco al proceso. Y también tienen rampas de voltaje para que nosotros podamos seleccionar en qué tensión arrancamos el motor y tener más o menos torque, y hacer que la rampa de aceleración del motor sea más corta o no. Después tenemos 3RW52, es un arrancador suave ya un poco más robusto para unas aplicaciones más pesadas, perfecto para todo el tema de bandas transportadoras, para compresión, también sirve muy bien para bombas, pero como les comentaba anteriormente, todo depende también de las condiciones de carga del motor, ya que no es lo mismo tener una bomba que esté moviendo agua, tener una bomba que esté moviendo crudo, por lo que son cargas con densidades diferentes y van a someter a más estrés del motor. Esta familia de motores arranca desde los 7 caballos hasta los 400 y tienen ya algunas ventajas. Tiene un botón con una funcionalidad adicional que se llama soft torque, lo que nos permite arrancar el motor con un control de torque. También ya tiene un módulo HMI que, si bien no es necesario para la parametrización, y podemos arrancar el motor y poner a punto el arrancador sin necesidad del panel. Este equipito nos ayuda bastante a que hagamos una calibración de las perillas y una parametrización bastante certera, ya que cuando hacemos la calibración con perillas y no vemos a dónde estamos poniendo a ciencia cierta las corrientes y las tensiones y los tiempos, pues esta pantalla ya nos entrega el dato exacto de en dónde estamos poniendo nuestros datos.
entonces es bastante útil, además que tiene algunas funcionalidades de diagnóstico básicas. Este equipo ya cuenta con salidas analógicas para que nosotros también de alguna manera podamos medir la corriente que está consumiendo el equipo. Pues simplemente lo que hacemos es que por una de las salidas analógicas lo podemos llevar a un sistema controlado, tal vez un PLC o un logo o algún sistema con capacidad de cómputo, y podemos llevar esas señales a través de software para un sistema de supervisión, tal vez un SCADA. De esta manera podíamos verificar los consumos tanto en el arranque como en la parada, y asimismo en el proceso de los motores que tenemos en nuestra industria. Estos equipos también tienen módulos de comunicación, ya vienen con una tarjeta o un espacio para agregar tarjetas de comunicación, tanto Profibus como Profinet y algunos otros protocolos de comunicación, para que podamos hacer efectivamente el control de los equipos y también todo el tema de supervisión a través de estos módulos de comunicación, y poder llevar los datos a los sistemas de adquisición de datos. Después llegamos ya al equipo insignia de arranque suave en Siemens, que llegamos hasta los 950 caballos, de la familia 3RW55, y cuenta con algunas funcionalidades bastante interesantes que la mayoría de los equipos en el mercado no poseen. Este equipo tiene lo que les comentaba anteriormente, parametrización automática, lo que nos permite que el equipo, dependiendo de las condiciones de carga y de la aplicación, él ajuste automáticamente los parámetros para que ejerza un arranque mucho más eficiente, y también nosotros nos evitemos paradas y tiempos de ingeniería analizando las aplicaciones y cómo arrancar nuestro motor. Tiene monitoreo de condiciones, ya que tiene una pantalla HMI que nos entrega bastante información, y en esta pantalla podemos ver fallos, podemos ver cuando el motor paró, podemos ver absolutamente todos los datos que estén presentes en el momento del arranque, de la parada, y también cuando esté el motor trabajando en su capacidad nominal. Este arrancador está diseñado para aplicaciones mucho más pesadas que los otros, entonces está diseñado para procesos bastante complejos, como con procesos de extrusión o incluso de trituración, para cementeras, para minas, en donde las cargas y las condiciones del motor pues son bastante complicadas, y esto nos permite aprovechar la potencia máxima del motor, teniendo en cuenta que la eficiencia va a ser la máxima, porque vamos a ahorrar en temas de consumo energético, vamos a cuidar la vida útil del equipo, y esto nos va a permitir tener mayor disponibilidad en la planta. Bien, normalmente los arrancadores suaves, ¿cómo funcionan? Los arrancadores suaves tienen unos equipos electrónicos llamados tiristores dentro de sí, los cuales se van a encargar de hacer el control de la rampa de tensión en el momento del arranque. Entonces, cuando el motor está arrancando, estos equipos son los que se encargan de llevar toda la carga en corriente a través de sus terminales, y posteriormente, cuando el motor empieza a trabajar a una corriente nominal, estos equipos ya desenganchan y entra a actuar el llamado contactor de bypass. En la familia 3RW52 todas las fases tienen tiristor, por lo cual tengo control en todas las fases. Por eso es que estos arrancadores son especiales para aplicaciones un poco más complicadas, porque por ejemplo para bombas muy pequeñas o para ventiladores muy pequeños no es necesario utilizar un arrancador tan robusto que tenga control en las tres fases. Entonces también hay que tener en cuenta que debemos hacer una selección adecuada de cada uno de los arrancadores dependiendo de la aplicación y las condiciones del motor. Pues como les mencionaba anteriormente, en la fase de arranque, los tiristores son los que van a llevar toda la carga de corriente a través de sus terminales, y posteriormente esa carga de corriente va a caer y van a empezar a operar, el contactor de bypass. Bien, aquí les dejo un video para que revisemos cómo funcionaría un arrancador suave en condiciones óptimas en una planta de bombeo.
Siemens. Ingenuity for life. Bien, como pudimos ver en el video, estábamos trabajando en una planta donde teníamos una bomba de agua que muy seguramente estaba succionando agua de algún río para llevarla a algún otro lado. Sin embargo, en este tipo de aplicaciones suele suceder que como el río lleva escombros, tierra, piedras y algunos otros elementos sólidos, es muy probable que cuando la bomba esté operando a sus condiciones nominales llegue un momento en el que empiece a estancarse o a aumentar su consumo de corriente. Esto se debe a que todas estas partículas sólidas empiezan a bloquear el trayecto normal de agua y va a bloquear por completo la bomba, ya que el motor no va a tener la fuerza suficiente, el torque suficiente para poder romper con esa inercia. Entonces, para este tipo de aplicaciones lo ideal es tener un arrancador suave con una función de limpieza de bombas. Es decir, esta función de limpieza de bombas lo que hace es que cuando detecta que hay una sobrecarga elevada por estancamiento del motor, simplemente hace una ligera inversión de giro de la bomba para poder, digamos que, destrancar todos estos elementos sólidos que están dentro de la cavidad de la bomba. Eso nos permite que cuando haga esa inversión de giro, el motor pare y después vuelva a arrancar, ya se haya destrabado la bomba y empiece a operar en condiciones normales. Esta funcionalidad la tiene ya predefinida el arrancador suave 13RW55, que es de la familia más robusta que está en el portafolio Siemens. Entonces, este tipo de aplicaciones son diferenciales y pues es bastante interesante que lo tengamos en cuenta cuando nosotros vayamos a poner en marcha nuestros motores y nuestras cargas en los procesos que nosotros tengamos. Bien, para hacer una selección correcta de un arrancador suave hay que tener en cuenta diferentes parámetros y pues es bastante importante que los tengamos presentes siempre. Entonces, cuando hablamos de los criterios, podemos arrancar con el tema del ambiente, a qué temperatura y a qué altitud estamos poniendo a nuestro equipo, ya que no es lo mismo trabajar a nivel del mar que trabajar en un lugar completamente alto como puede ser en La Paz, que estamos a 3600 metros. Entonces, en ese caso hay que hacer un derrateo de los equipos y pues hay que hacer una selección un poco más específica, dependiendo de las condiciones ambientales que tengamos en el lugar. Posteriormente lo que hacemos es verificar corrientes y potencias del motor. Sin embargo, en este punto hay que aclarar que lo que tenemos que hacer siempre, y es un hábito bastante sano, es hacer la selección de los arrancadores suaves siempre basándonos en la corriente que el motor está consumiendo. No es sano hacerlo por potencias, ya que pues, hay diferentes factores que pueden, digamos que nublar ese dato. Entonces siempre tenemos que hacerlo por corriente. Entonces, dependiendo de la tensión de alimentación del equipo o del motor, pues vamos a encontrar en la placa del mismo la corriente que va a consumir en condiciones normales y pues en su corriente nominal y tensión de operación. Entonces lo ideal es siempre hacer una selección teniendo en cuenta la corriente. Después de saber la corriente del equipo, lo que tenemos que saber es la aplicación, el tipo de carga que va a mover y el perfil de arranque. ¿A qué hacemos referencia con este tema? Cuando hablamos de tipo de carga es básicamente la aplicación, si es una extrusora, si es una trituradora, una mezcladora. Hay que ver qué tipo de carga tiene el motor y las condiciones pues, de carga del motor. Y después, cuando ya entramos a ver un poco más allá, vamos a ver el perfil de arranque. Cuando hablamos del perfil de arranque, ¿qué es? Dependiendo de la aplicación que nosotros tengamos, ¿es necesario tener un alto par de arranque? No es necesario, necesitamos un tiempo bastante alto para que el motor arranque, o podemos hacer un arranque en un tiempo reducido. Entonces todas esas cosas hay que tenerlas bastante en cuenta a la hora de hacer una selección correcta de un equipo, porque suele suceder que no se tienen en cuenta estos criterios de selección y cuando van a arrancar el motor resulta que se escogió el equipo incorrecto y pues directamente el motor no va a arrancar, porque suele pasar. Entonces, si hay alguna duda respecto a estos temas, lo mejor es que se asesoren, que busquen ayuda en gente que trabaje con este tipo de equipos, porque de no seleccionarse bien podemos tener dos inconvenientes: o que se nos quede subdimensionado el equipo y definitivamente no funcione; dos, que se nos
que se nos dañe el equipo, que se quemen los tiristores, y pues una reparación de estos equipos es bastante costosa, y todos bien sabemos que no es lo mismo un equipo nuevo que un equipo reparado. Y digamos que también en otro caso es que tengamos un arrancador suave sobredimensionado para la aplicación, entonces que no justifique la inversión cuando sea un motor muy pequeño y yo tener un arrancador bastante robusto. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas. Para esta selección y estos criterios de selección, Siemens cuenta con diferentes herramientas, lo que nos va a facilitar y hacer una selección precisa de los equipos. Inicialmente tenemos el catálogo. En el catálogo nosotros tenemos, digamos que algunos datos en temas de corriente y de potencia, sin embargo no es lo más recomendable. Para temas de rapidez en una oferta o en una selección para un presupuesto, pues de alguna manera puede servir. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las herramientas están para usarlas, y entonces tenemos otras dos que nos van a permitir hacer algo mucho más preciso. Tenemos TIA Selection Tool, que es una herramienta de Siemens que nos permite hacer selecciones de la mayoría de los equipos de su portafolio. En este caso también tenemos ayudas para hacer selección de arrancadores suaves, sin embargo es un poco básica. Y por último tenemos el Simulation Tool for Soft Starters, o también lo llamamos STS, que es el Soft Starter Selection Tool. Entonces este ya nos permite hacer una selección mucho más técnica, en donde nosotros podemos ingresar al programa todas las variables ambientales, la corriente del motor, el torque. Podemos ingresar hasta hacer un perfil de un motor, en donde tengamos diferentes consideraciones en temas de torque, cambiar las velocidades, el número de polos, bueno, y todos estos temas técnicos que son intrínsecos a la carta. Adicionalmente ya tenemos preestablecidas diferentes tipos de aplicaciones, en donde nos va el programa a ayudar a hacer cierto tipo de selecciones un poco más precisas, y nos va también a arrojar un informe técnico de qué es lo que trae el equipo, por qué se seleccionó, la calidad de la información que nosotros ingresamos. Es decir, entre más datos y más variables del motor ingresemos al sistema, pues él nos va a hacer una selección mucho más adecuada, mucho más precisa, y pues eso también nos va a ayudar tanto a ahorrar costos en el tema de la adquisición de los equipos, tanto como en los tiempos en los que nosotros vayamos a hacer la parametrización. ¿Por qué hablo de tiempos? Porque este programa también nos entrega un sugerido de cómo hacer la parametrización del equipo para ese tipo de aplicación que se está ingresando. Entonces digamos que con este software, que es completamente gratuito, vamos a tener absolutamente toda la aplicación ya prácticamente que resuelta, que también vamos a tener ya a la mano cuáles son los parámetros que debemos ingresar en el arrancador para hacer un arranque eficiente. Bien, esta es la aplicación, se llama Sirius STS, es compatible con iPhone y con todos los equipos Android. También existe una aplicación para computador, aclarando también que la versión para PC es mucho más completa que la que tenemos para teléfonos celulares. Entonces, pues los que estén interesados sí podrían hacer uso de esta herramienta vía PC. Sin embargo, la que tenemos en celular es bastante útil también, nos entrega un informe, nos entrega varios datos del equipo. Y algo que no les había mencionado es que esta herramienta también nosotros podemos seleccionar si queremos hacer un tipo de coordinación tipo 1 o tipo 2, como les había mencionado anteriormente, en donde tenemos una que viene un arreglo de protección por guardamotor o ya sea por breaker, y una adicional con una protección con fusibles para... Bien, aquí tenemos una muestra básica de cómo funciona la aplicación. Entonces, como podemos ver, él nos entrega unas casillas en donde nosotros podemos ir llenando todos los datos. Entonces tenemos los datos ambientales, el tipo del motor, la eficiencia. Cabe aclarar que es importantísimo poner la eficiencia del motor, ya que esto determina también el consumo de corriente que tiene. El número de polos, el factor de servicio también importante, y la potencia nominal, que está en kilovatios. Teniendo en cuenta que esta casilla está en kilovatios, entonces sí o sí vamos a tener que hacer digamos que una selección basada en este sistema europeo. Bueno, en las características de operación de las cargas, entonces aquí tenemos que, pues en la aplicación vamos a tener una bomba
Entonces aquí nos dice en este ejemplo que vamos a tener que utilizar un 75% del torque nominal del motor. Estos datos uno los ingresa dependiendo de la aplicación y dependiendo del conocimiento del proceso. Sin embargo, no siempre es necesario agregar estos datos, porque como ya les había mencionado, este programa tiene ya algunas aplicaciones preestablecidas que nos entrega, digamos que un promedio, un estimado de cómo serían los torques y las corrientes en ese tipo de aplicaciones, y pues hacer una selección un poco más automática, más sencilla. Bien, por último les voy a mostrar aquí unos pantallazos de cómo hacer una autoparametrización con un 3RW55. Esta es la pantalla HMI que tiene el equipo, es bastante fácil de utilizar, tiene 4 botones de desplazamiento, uno de escape que nos da para atrás, uno de OK, uno de arranque y uno de parar. Y uno que es F1 y F9 que es para cambiar de modo remoto a modo local. Pero es básicamente, esta es la configuración que tiene la pantalla. Podemos cambiar de idiomas dependiendo de donde estemos ubicados. Y aquí hay un ligero ejemplo de cómo hacer una autoparametrización. Bien, en el video que acabamos de mostrar podemos ver cómo cambia el tema de la velocidad de ingeniería cuando nosotros tenemos un arrancador suave. Cuando nosotros tenemos un arrancador suave básico, como cuando tenemos un arrancador suave bastante robusto con funciones de autoparametrización. Lo que hace la autoparametrización es, como nosotros pudimos ver, después de cada uno de los arranques, cuando vuelvo a arrancar el motor, después de que cambie las condiciones de carga o las condiciones de la aplicación, él ajusta las rampas tanto en tensión como de tiempo, también ajusta todo el tema de limitación de corriente para poder generar un arranque suave con esta aplicación modificada. Entonces esto es bastante útil, y sobre todo cuando nosotros tenemos tal vez en planta personal que no conoce muy bien la aplicación o que no está muy familiarizado con el equipo, pues simplemente es hacer 4 o 5 clics para poner la función de autoparametrización y digamos que poner a andar el proceso otra vez y evitar tiempos de parada. Entonces esto es básicamente lo que queríamos mostrarles el día de hoy, habiendo digamos que pasado por estos 3 ítems iniciales, en donde pudimos ver el tema del portafolio con todas las familias de arrancadores suaves que tenemos, después una selección fácil que es con la aplicación y por último el tema de la autoparametrización. Recuerden que todos estos equipos Siemens y sobre todo estos equipos de arranque suave, arrancadores tanto de las familias básicas como de las familias más robustas,
los pueden encontrar en Redes Eléctricas, en donde tenemos los especialistas para que hagan también, les colaboren con el tema de la selección y un poco capacitación de ser necesario. Incluso tenemos muestras de los equipos físicas para que ustedes puedan ver el desempeño y la fácil programación de los arrancadores. Entonces, yo creo que ya para terminar, les recuerdo mi nombre es Sergio Rodríguez, yo soy especialista Siemens. Estoy todo el tiempo dispuesto a colaborar a todos los clientes que se acerquen a Redes Eléctricas, a preguntar sobre este tipo de equipos, sobre el resto del portafolio de Siemens que nosotros manejamos acá dentro de Redes, pasando por variación de velocidad, todo el tema de maniobra, automatización, arranque suave y demás. Entonces, bueno, eso fue todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, pueden escribirnos o se pueden comunicar con la línea de atención de Redes Eléctricas y con mucho gusto les atenderemos. Hasta luego.